¿Qué dice Roberto? ¿Cómo anda? Qué gusto Belén. tenerlo aquí, ¿Qué tal? por suerte. Un placer, gracias. Juan, ¿bien? ¿Cómo vamos? ¿Qué Acá tal, Roberto, estamos, María Belén? Mucho Bueno, gusto. ¿están conformes con lo que estamos viendo en la República Argentina respecto a la vacunación? ¿Cómo se ha producido esta aceleración, ¿no? en estas semanas, porque han sido de semanas, ¿no? Y con la cantidad de gente que en teoría va a ser vacunada al llegar la nueva dosis de Sputnik la semana que viene, esta semana. Bueno, siempre que lleguen más vacunas es una buena noticia, así que desde ahí la respuesta es positiva, por supuesto, y creo que es importante. Ahora, creemos que tiene que llegar muchas más, ¿no? Y Está sí. claro de que tenemos un problema que es la segunda dosis, sobre todo, donde todavía tenemos un porcentaje de vacunación bajísimo, y eso realmente es preocupante porque la inmunización casi total se logra con las dos dosis, no lo digo yo, lo dice el propio Instituto Gamaleya. Cuando vos entras en la página hablando de Sputnik, entras al Gamaleya, te dice que la recomendación es que trates de darte la primera y la segunda dosis en 21 días. Pero un plazo más amplio puede darse. Ahora, lo que no puede ser es que pase más de 90 días. Hoy el gobierno provincial, sobre todo, está comunicando en la provincia de Buenos Aires que no importa el plazo entre primera y segunda dosis. Y eso no es así. Importa, y es importante que la segunda dosis estén. Por lo tanto, te diría, como primera respuesta, positivo que entren vacunas. Como segunda respuesta, muy preocupante que haya tan pocas segundas dosis. Eso me dijeron, no, que si se extendía más de 90 días. Pero a ver, mucho. ¿qué pasa con la Pfizer? A ver, ¿me cuentan entre ustedes dos qué pasa con la Pfizer? Yo quería Sí, arrancar con sí. lo anterior. La verdad es que esta semana que pasó se vacunaron 1.800.000 personas. Eso es histórico. Es el 4% de la población que tan solo se vacuna en 7 días. Por supuesto que queremos las dos dosis y queremos que se complete la inmunización de esos ciudadanos y ciudadanas, pero sabemos que para el ritmo de vacunación que llevábamos previamente, esto es una aceleración sin precedentes, y esto se le agrega que vamos a empezar a producir la Sputnik en la República Argentina. Eso vamos a ser el único país latinoamericano en producir la vacuna Pero Sputnik. falta un tiempo para eso. Sí, pero a una tasa que va a ser de 2 millones de vacunas por mes que vamos a producir en Argentina. Eso es muy importante. También es muy importante lo que anunció la provincia de Buenos Aires comprando la Covaxin de la India. Quiere decir que van a abundar vacunas en la República Argentina y que vamos a llegar a la primavera seguramente con gran parte de la población vacunada. Y ojalá que también, María Belén, para Sí. contestar lo que vos decías, Sí. ojalá que también podamos resolver la situación con Pfizer. Claro. La verdad que este gobierno siempre ha negociado con todos los laboratorios que tuvieron voluntad real de vendernos. Y le pregunto lo de la y Pfizer eso- porque obviamente es un tema en el cual No, claro, no a sé, ver, se yo deben creo tener miradas que- diferentes. Yo creo que primero no hay que ser cauto con generar expectativas a la gente que después no se cumple, ¿no? Recordemos que el presidente dijo en diciembre que iba a haber entre enero y febrero 10 millones de vacunados y eso no se cumplió. Me parece que la gente después se pone muy ansiosa y es lógico. Yo camino a mi ciudad, La Plata, todos los días y me encuentro con mucha gente hoy ansiosa justamente porque, por ejemplo, se dieron la primera dosis y no tienen la segunda, sobre todo los adultos mayores. Y me parece con respecto a los anuncios, la verdad que yo creo que el de Kicillof fue casi inentendible, teniendo en cuenta que es un anuncio sobre un tema de una vacuna de la India que, en primer lugar, todavía el acuerdo es que para que se pueda llegar a la Argentina, primero tienen que resolver el problema sanitario de India, que es tan grave o más grave, te diría, que el de la Más. Argentina. Más grave. Segundo, tiene que tenerlo, el gobierno indio tiene que autorizar a exportar esas vacunas que hoy no está autorizado. Y tercero, tiene que tener el productor de esa vacuna, tiene que tener la disponibilidad para hacerlo, cosa que hoy no tiene. Por lo tanto, era un anuncio que no lo hubiera hecho. Me parece que en este caso hay que ser cautos. Respecto al tema de Pfizer, bueno, todavía no sabemos, es inexplicable por qué no se acordó con el Pfizer. ¿Cómo puede ser que haya acordado Uruguay? ¿Cómo puede ser que haya acordado Chile y no haya acordado la Argentina? No hay razones explicitadas. La única explicación que yo encuentro es una explicación geopolítica. Y la encuentro cuando veo que Argentina vota contra Israel junto a China y Rusia en la ONU. Y entonces, claramente, uno explica por qué nos estamos vacunando con vacunas indias o vacunas chinas o vacunas rusas y no tengamos la Pfizer, ¿no? Juan. Me gustaría que esté la rusa como está hoy, me gustaría que esté la china como está hoy, pero también me gustaría que esté la Pfizer que no está. Juan, ¿es yo geopolítico el tema? No, porque fijémonos que la otra vacuna que la Argentina ha incorporado es la de Oxford AstraZeneca, ¿no? Oxford, que yo sepa, queda en Inglaterra, realmente está en el lado occidental del mundo, no hay nada más occidental que Oxford y sin embargo estamos aplicando esa vacuna en la Argentina. Es ridículo plantearlo en términos ideológicos. Acá lo que hubo es una predisposición de Pfizer
de complejizar la negociación con la Argentina porque sabían que la demanda que íbamos a tener nosotros no era la que ellos podían proveernos. Ha cumplido muy poco con los países con los que se comprometió. Los países a los cuales siempre se citan como ejemplo han vacunado mayormente con la vacuna, con la Sinovac, que no tiene ni siquiera fase 3 aplicada, que estamos hablando de Uruguay, de Chile, de Brasil. Esa vacuna, si le hubiéramos traído a la Argentina, sí, porque una cuestión ideológica hubiéramos acordado con China a cualquier precio de traer esa vacuna, seguramente dirigentes como Lipovetsky estarían cuestionándonos porque es una vacuna que no tiene fase 3 y tiene menos del 50% de inmunización. Sin embargo, en una actitud responsable, el gobierno ha traído aquellas vacunas que consideraba más idóneas para el caso. El caso de Pfizer, estamos todavía con la negociación abierta. Ahora, yo me permito un interrogante, porque la legislación que se votó en el Congreso permitía que cada distrito negociara con los laboratorios que quisiera. Cambiemos gobierna tanto la provincia de Mendoza como la provincia de Jujuy, como la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde están los contratos con Pfizer? Si Pfizer tenía tantas ganas de vendernos, ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires no ha venido la vacuna Pfizer? Y es porque ha privilegiado inmunizar primero la población de Estados Unidos. Cuando ahora Estados Unidos ha logrado una tasa de vacunación alta, es donde aparece esta donación del propio Biden. Yo diría, hay un problema que tiene la oposición, que el propio Pfizer ha desmentido la denuncia de Patricia Bullrich contra el gobierno nacional, diciendo que no hubo ningún tipo de intención de someterlos a una dádiva. Y en segundo lugar, el propio Estados Unidos, que ha anunciado que hay 6 millones de vacunas que van a donarle a la Argentina. O sea, no existe ese aislamiento Daniel, del mundo. Hay que conocer el mundo para después analizarlo. No estoy de acuerdo. Primero, ridículo, creo ridículo que hayamos tenido sobre la mesa 14 millones de vacunas en el sistema COVAX y no las hayamos aceptado o hayamos no hecho las medidas para tenerlas. Eso no es así. Bueno, la realidad es que no llegaron ni a Pfizer, todavía no llegaron las vacunas del mecanismo COVAX, entonces algún error. Las de COVAX el han gobierno, llegado. Entonces el Muchas gobierno, han llegado por el COVAX. gobierno Las se tiene que AstraZeneca hacer, llegaron por COVAX. Sí, pero las de Pfizer me estoy refiriendo. El gobierno. Pero porque Pfizer no las quiso entregar. A ver, si no hubiera querido entregar, no hubieran llegado ni a Uruguay ni a Chile. Porque no es verdad. hubieran llegado. Y sí, porque Daniel, la verdad. porque ellos habían comprometido con Uruguay y con Chile primero. Dejémoslo hablar. Vos hablaste, ahora déjame hablar. Vamos, Daniel, dale. La realidad es que el famoso cuello de botella que el mismo gobierno invocó para que no hayan llegado las vacunas, podría haber pasado con Pfizer también, pero hubieran llegado vacunas. Entonces, ¿por qué no se acordó con vacunas? Con Pfizer nadie lo sabe, el gobierno no lo ha explicado, nadie explica por qué pudo acordar Uruguay, por qué pudo acordar Chile y no pudo acordar el gobierno. Además, cuando nosotros fuimos el país que prestó más voluntarios para la preparación, no hay una explicación y es lo que la gente quiere saber. ¿Por qué el gobierno no acordó con Pfizer? Las explicaciones que he dado, ninguna es concreta y la realidad que mientras, como habíamos hablado de las vacunas, de que unas mejor, otras peor, está demostrado que Pfizer es una de las mejores vacunas que hay y por lo tanto hubiera estado bueno que hubiera estado disponible para los argentinos. Hoy, lamentablemente, no está disponible. ¿Por qué no está, Juan? Respecto a la cantidad de vacunas, me parece que el principal problema del gobierno es el intento de politización. Yo lo veo a Kicillof diciendo, yo vacuné una ciudad y media de Buenos Aires entera. En realidad hay que decir al gobernador que primero, él no vacuna, el que vacuna es el Estado provincial, en primer lugar. Si no, uno recuerda el absolutismo, ¿no? El de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo. El que vacuna es el Estado, que ha tomado la decisión, sobre todo el Estado nacional, volviendo a tu pregunta, ¿por qué no trajo a la provincia de la ciudad de Buenos Aires? Usted mismo decía que el que tenía que hacerlo primero era el Estado nacional. Y la verdad que en ese sentido me pareció un escenario posible, porque en definitiva la mayoría de los países, sobre todo de nuestra región, ha sido el Estado nacional que lo llevó adelante. Y me parece que es una buena medida, incluso es una buena medida además que sea la ANMAT quien haya intervenido, porque la ANMAT es un organismo que realmente es muy serio en Argentina. Por lo tanto, las vacunas que no entraron son porque no tienen autorización de la ANMAT, incluida la que acaba de anunciar Kicillof, que todavía Pfizer sí la tiene porque nosotros obviamente pusimos 6.000 voluntarios. Si hubiera una cuestión ideológica con Pfizer, ¿a ustedes les parece que hubiéramos empezado probando la vacuna Pfizer en Argentina? Está claro que había voluntad política del gobierno, Juan, de avanzar con Pfizer. No sabemos por qué. Ahora me estás interrumpiendo vos. Perdón. No sabemos. ¿Dónde están las vacunas? Si era tan fácil negociar con Pfizer, ¿por qué Rodríguez Larreta no pudo traerla a la ciudad de Buenos Aires todavía? La tiene que traer Alberto. Hay una negativa. Primero, Juan. No es verdad. Sí, Alberto Se primero. facultó a las provincias, igual seguís interrumpiendo, pero digo, se había facultado a las provincias que compraran sus propias vacunas. La ciudad de Buenos Aires todavía no pudo anunciar ninguna. Esto no es una chicana contra la ciudad, muestra la dificultad objetiva que hay con el tema, el cuello de botella que hay en el mundo. Entonces está la posibilidad de hablar con responsabilidad de los temas y tendríamos que estar todos alegres. Yo creo que celebro la primera parte de tu discurso donde te alegraste de 1.800.000 personas que han sido vacunadas en esta semana, cómo estamos intensificando la posibilidad de vacunar a la Argentina y al mismo tiempo cómo las medidas de cuidado han reducido la tasa de contagios. Porque hasta el propio Rodríguez Larreta, que arrancó desacatando un decreto de Alberto Fernández, tuvo que acatarlo para bajar los contagios. Pero igualmente, igualmente como dice Daniel, lo interesante sería que esa gente que está esperando la segunda dosis, que son muchas,
habitantes de la República Argentina, gente mayor que ya se vacunada, no se extienda con el tiempo, ¿no? Vamos a hacer lo imposible para que sea así, Roberto. Eso Me parece sería importante que que no pase, que no suceda, o como te dicen, bueno, pueden pasar 3, 4 meses. No le debe ser mintamos así, a la gente. No debe ser así. No le vamos a mentir a la Gamaleya gente, dice Daniel. claramente que hay que darlo en 21 días. Puede ser un plazo un poco más amplio, pero no pueden pasar 5 o 6 meses, como está diciendo hoy la comunicación. La comunicación del gobierno de la provincia de Buenos Aires es gravísima. Dice, no importa el plazo entre primera dosis y segunda. Sí importa. Sí, importa, lo dicen los propios productores de la vacuna. Por lo tanto, no le mintamos a la gente, digamos las cosas como son. ¿Importa o no Y si no hay importa? segunda ¿Van a dosis, llegar A o mí me no van a encanta, llegar? a mí me dosis, ¿se haga encanta cargo que por qué? ahora Lipovetsky y que sectores de Juntos por el Cambio se hayan puesto en auditores, en sommelier de vacunaciones, cuando hasta hace 3 meses le decían a la Argentina que era veneno la vacuna de Gamaleya. No, Juan, la no me vacuna, incluyas a mí, pasó de no ser me la incluyas vacuna a mí, Juan. rusa a ser, bueno, estás, No, Juan, vos no me participás con incluyas a mí. Elisa Carrió Yo siempre- de Juntos por el Cambio, que denunció penalmente a Juan, Alberto yo no Fernández te por estoy- envenenamiento. yo no Y ahora te te estoy- parece yo no- que no- Gamaleya es finalmente no me la palabra nombras- Juan, santa. no Bueno, me me nombres- alegra, bienvenido Juan, sea que no me todos nombres a queramos mí, porque que la ¿sabes qué? Sputnik Si no- llegue a la mayor cantidad si de no te tengo que argentinos y empezar a decir la argentinas. cosa que dijo Bernie o la que dijo No, Frederick, no, pero ustedes sería difícil menoscabaron, porque no sé hicieron con quién campaña. coincidís. Pará. Si con Bernie o con Daniel, Frederick. No me vos incluyas a mí participabas de una cosas fuerza que- política que Vos año también. pasado, en lugar de ponderar Vos las medidas de también, Juan. cuidado, movilizaron Pero- todos los días posibles para dificultar la cuarentena. Luego dijeron que la vacuna era veneno y ahora están en peritos y Juan. sommelier de vacuna. La verdad es que es Juan. insoportable discutir Juan, en este clima, nosotros porque siempre hay una chicana nosotros acompañamos la cuarentena al principio del primer momento y planteamos que había que trabajar todos juntos, cosa que el gobernador Kicillof jamás lo hizo, ni siquiera nos convocó a la oposición en la provincia de Buenos Aires, que tiene representación legislativa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la legislatura provincial, ni siquiera nos convocó a una mesa con los problemas que hubo durante el año pasado. Tuvimos la cuarentena puedo más decir lo mismo de extensa. Horacio Rodríguez Tuvimos Larreta. la cuarentena. A mí jamás me convocó Horacio Mirá, la Rodríguez provincia- Larreta, ni a mí ni mirá, a mi en la bloque, ciudad a de Buenos discutir las Aires- medidas de cuidado a de ver, la Ciudad de en Buenos Aires. En la ciudad de Bueno, Buenos Aires tenés un pónganse de Consejo acuerdo ustedes Económico como fuerza Social, política. tenés lugares de representación. En la provincia no lo hay. Nosotros le planteamos al gobernador que había que trabajar todos juntos, no lo hizo. Mientras mantuvo una cuarentena súper extensa, tuvimos un confinamiento de los más estrictos del mundo. Lamentablemente tenemos hoy un nivel de muerte muy alto, a pesar de haber tenido ese confinamiento, no resolvió como instrumento. Y hoy el gobernador vuelve a insistir con los mismos cierres. Mientras tanto, a los chicos bonaerenses siguen sin tener clase durante casi todo el año. No tuvieron No es clase el verdad. año pasado, este año no lo tienen tampoco, porque no es el debate no es virtualidad versus presencialidad. Hay muchísimos chicos bonaerenses, sobre todo de escuelas de sectores más vulnerables, que no tienen acceso a la tecnología. Por lo tanto, cuando no tienen clases presenciales, no tienen clase. El otro día estuve en una escuela de las afueras de La Plata, donde me explicaba la maestra, la directora, que la mitad de los chicos de 4º grado no saben leer y escribir, Juan, porque no tuvieron 3er grado y ahora no están teniendo 4º. Y esta es una tragedia educativa que el gobierno de la provincia de Buenos Aires mira para otro lado y no lo resuelve y sigue insistiendo el gobernador con cierre. Venimos este fin de semana donde estuvieron cerrados todos los negocios de la provincia. En mi ciudad, en La Plata, cerraron más de 2.000 comercios el año pasado por la cuarentena. ¿Cuánto Daniel, más van a seguir cerrando? Sí. Ahí Perdón. vamos. Mañana lunes comienza otra etapa aquí en la República Argentina y obviamente se está analizando qué va a suceder, si van a seguir cerrando, si van a abrir o no lo que ya se tenía previsto, pero lo preguntaron los dos si ustedes creen que estas medidas que se tomaron en estos últimos 15 días han dado resultado con la cantidad de contagios que al parecer han disminuido, no más de lo que se esperaba, pero han surtido efecto. Han dado resultados, no es para relajarnos, es para seguir alertas y atentos cada semana a la evolución de los casos y tomar, está claro que este año, por la situación en la que quedó la economía el año pasado, no podemos tomar medidas de aislamiento tan extendidas en el tiempo, pero sí cuarentenas intermitentes que permitan sostener una ocupación de camas razonable en el AMBA. Ahora, yo quiero decir, se habla de los comercios. La verdad es que si uno recorre cualquier avenida de la Ciudad de Buenos Aires se da cuenta que hay una tasa de desocupación de los comercios muy grande. El 66% de los comercios de avenida han cerrado en la Ciudad de Buenos Aires, en una ciudad que tiene 600.000 millones de pesos de presupuesto al año. A diferencia, tiene el presupuesto de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires sumados solamente para 3 millones de habitantes, cuando en la provincia viven 14 millones de habitantes, ¿no? Y sin embargo, el jefe de gobierno no ha tenido una sola medida para reactivar la economía en la Ciudad de Buenos Aires. Tan solo descuenta 3 meses de ABL, que encima le hace perder la moratoria a los que tienen moratoria en alumbrado, barrio y limpieza, y es una medida dedicada a los propietarios de los inmuebles, que son los que paga el ABL. Pero los que dan trabajo en la Ciudad de Buenos Aires no han tenido una sola política de aliento de parte de Rodríguez Larreta, del Banco Ciudad o del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo los recursos para hacerlo. La única política de Rodríguez Larreta fue recostarse en las medidas nacionales como el ATP, como el IFE, como el Repro 2. Pero ninguna sola política. Bueno, recuerda las políticas de Mauricio Macri,
Macri, de Francisco Cabrera, de Aranguren, de Duhovne. Esa es la mirada del mundo que tienen. No entendieron el país que les tocó gobernar y tampoco entienden el mundo en el cual hoy nos toca a nosotros gobernar. No entienden la situación en la que está y hablan con un discurso absolutamente vacío. ¿Tu Daniel. respuesta, Daniel? Primero me río Sí. porque en primer lugar el que no tomó ninguna medida sí fue el gobernador Kicillof. Ninguna medida. Por ejemplo, el tema gastronómico, la ciudad de Buenos Aires sí tomó medidas, como decían de cuál? ingresos brutos. La provincia de Buenos Aires no tomó Los créditos ninguna PYME de medida. la provincia de Buenos Nosotros Aires son la envidia del Nosotros Banco presentamos Ciudad. varios proyectos. La única política que tomó el gobierno nacional respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿cuál fue? Sacarle un porcentaje de coparticipación a la ciudad para dárselo a la provincia, y así todo hoy el problema de la inseguridad en la provincia es gravísimo. Es gravísimo. Yo te digo, camino a mi ciudad y no veo a la policía bonaerense patrullando en ningún lado. Lo único que veo es a Bernie en los programas de televisión criticando al presidente de la nación, pero no resolviendo el problema de la inseguridad de la provincia. Entonces, me parece que la realidad es que la única verdad es la realidad, diría el general, y la única realidad es Ahora, que Lipovetsky los me cita a Perón, ya es para. los cierres no sirvieron para nada. Hicieron un estragos en la economía de la provincia de Buenos Aires, y la única política que hoy veo en el gobernador es tratar de cerrar, y no hay política para ayudar. Vos decías, nombrabas a Cabrera, el gobernador no tuvo ninguna. Nosotros presentamos proyectos de declarar la emergencia gastronómica, no lo quisieron aprobar el oficialismo del Frente de Todos. Presentamos un proyecto de declarar la emergencia hotelera y turística, porque realmente la situación del turismo en la provincia es gravísima, tampoco lo quisieron aprobar. ¿De dónde me decís que nosotros entendemos el país, que tomamos políticas proactivas, que la provincia... No hicieron nada. El único que hizo alguna medida fue el gobierno nacional con el repro, que nos pareció una buena medida, perdón, con el ATP, pero ahora el repro tenemos otro problema. Hay muchísimos comercios que han pedido el repro, muchísimos comerciantes, muchísimas empresas, y no sale. Entonces la situación es gravísima hoy en la provincia de Buenos Aires y en general en el país, en los Juan. lugares sobre todo donde hay restricciones. Yo quiero decir que el repro, tanto el repro como el ATP, han permitido sostener la actividad económica. Casi más del 60% de las empresas de la Argentina han aplicado esos programas y han logrado sostener gran parte de sus trabajadores y trabajadoras con esta inyección de recursos que implicó solamente el año pasado el 7% del Producto Bruto volcado a la actividad Pero es La probable ATP. hacerlo junto ahora. al previaje y demás. Y Sí, además pero es quiero decir, probable hacerlo ahora cuando porque lo no tenemos un hacemos, Estado cuando que- lo hacemos, sí. ¿qué pasa? La gente que milita con Lipovetsky nos dice que le damos mucho a la maquinita y que eso genera inflación. Pero tenemos que imprimir los billetes porque no tenemos la posibilidad de endeudarnos. No tenemos la posibilidad de endeudarnos porque el gobierno que acompañó a Lipovetsky nos dejó embargada a la Argentina con una deuda a 100 años y con el crédito más alto de la historia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, con las medidas que tenemos, con las restricciones que tenemos, teniendo que no solamente resolver una pandemia sin precedentes, sino también el mayor endeudamiento de la historia argentina, hemos sostenido la actividad económica como pudimos. Y hemos sostenido también la situación sanitaria, terminando los hospitales que, por ejemplo, María Eugenia Vidal no quiso terminar, o que Horacio Rodríguez Larreta no ha equipado, por ejemplo, con tomógrafos en los 33 hospitales que tiene la Ciudad de Buenos Aires. En esa situación de precariedad tratamos de traer responsabilidad y tener medidas de cuidado y de reactivación económica. Y de esa manera vamos a reconstruir Argentina a partir de la llegada de estas vacunas y de la reactivación económica que en los sectores Reactivación donde uno- económica. A ver, Sí, porque, muchos han puesto, digamos, el eje en economía versus salud, pero ¿cómo hacer para compatibilizar los dos? Bueno, sin pandemia, Macri logró quebrar 25.000 empresas en la Argentina durante sus 4 años de gobierno. A Así ver, que, Daniel, ahora. la verdad, Hasta ahora siento decirte que no lograron ninguna reconstrucción, Juan, lamentablemente. bueno, mirá la Lamentable, construcción, no la han mirá la logrado, industria. No la han logrado. Seguí cualquier serie económica, Daniel. Hemos tenido una Dejémoslo, caída dejémoslo, Daniel, a ver. de la actividad económica gravísima y no vemos ninguna medida que sea para reactivar. Ninguna es más. Siguen estás viendo pensando la que la única UH, no manera... estás viendo el Bueno, Juan, repro, déjame no- terminar a mí. La única medida para enfrentar la pandemia hoy son los cierres, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Pero respecto a la reconstrucción de la Argentina, creo que el camino que están eligiendo, cerrar y no permitir actividad económica y además no permitir que los chicos vayan a la escuela, me parece que realmente de reconstrucción no tiene nada, realmente vamos camino a una situación cada vez peor. Pero más allá de eso, me parece que la realidad es que lo que tenemos que pensar es cómo tomamos medidas de consenso. Ahora, el consenso no lo puedes tomar con un gobernador que lo único que hace cuando habla es hablar agrediendo a la ciudad de Buenos Aires. Así vamos a buscar los consensos para tratar de pensar medidas a largo plazo. Es difícil, Juan, muy difícil. Entonces me parece que si realmente queremos trabajar todos juntos, planteémoslo seriamente y dejémonos de, cada vez que tenemos que hacer una declaración pública, pegarle al jefe del gobierno o decir que a María Eugenia no inauguró hospitales cuando en definitiva los hospitales de la provincia de Buenos Aires estaban destrozados cuando subió María Eugenia, destrozados, y no lo vemos destrozados nosotros. Vos hablabas del embargo.
¿Vos te olvidás que cuando asumió Mauricio Macri, la fragata Libertad no podía salir de la Argentina porque la embargaban afuera? Entonces, por favor, por seamos fondos buitres coherentes. que defendía el seamos gobierno de coherentes. Macri. El kirchnerismo, Por el los gobierno fondos de buitres con los Cristina, cuales acordó el Macri. gobierno de Cristina dejó el país con una deuda enorme. No neguemos, no mentamos a la gente. No, es verdad. Lamentablemente, el déficit fiscal de la Argentina, que lleva muchos años, Sí. nos ha llevado a una toma de deuda que, por supuesto, hay que resolverla. Ahora, no la podemos resolver si no pensamos en políticas de crecimiento a largo plazo. No vamos a crecer a largo plazo manteniendo los cierres y las restricciones. Lo como acabas estamos de decir teniendo vos, a ver, estamos inmersos en lo que es la pandemia, por supuesto es un problema mundial, particularmente en la Argentina estamos esperando que lleguen las vacunas, pero claro, post pandemia, ¿cómo ven a la Argentina? Preguntándote a vos, Daniel, y a vos, Juan, porque claro, se está analizando lo que va a suceder el minuto a minuto, el día a día, a corto plazo, pero una vez que pase esta pandemia, que va a pasar en algún momento, ¿cómo se perfila la Argentina? Bueno, yo creo que hay situaciones que la democracia debe resolver. Hemos logrado resolver que la Argentina sostenga un sistema democrático. Nadie se imagina un sistema político en la Argentina diferente. ¿Pero en qué situación económica va a estar Por eso Argentina? digo, por eso quiero decir, hemos logrado un consenso en todas las fuerzas políticas de que la democracia es el camino. No hemos logrado un consenso de cuál es el modelo de desarrollo para lograr revertir. Para mí, lo más indignante que tiene hoy la Argentina, que es que la pobreza infantil, que 6 de cada 10 chicos sean pobres, para mí es intolerable. No puedo soportar un país que tenga esa perspectiva. La pobreza, la inflación. Y para eso tenemos que discutir un modelo tributario diferente, por eso tenemos que discutir un perfil productivo diferente, donde vayamos al empleo formal, donde logremos salir de la economía de emergencia a una economía productiva, una economía que sea amigable también con el ambiente. Tenemos mucho por hacer en materia de desarrollo productivo, pero para eso necesitamos una oposición que también sea constructiva y que se ponga en la mesa a discutir realmente un modelo Daniel, común. cerrás vos, ¿te parece? Sí, coincido que tenemos que sentarnos en una mesa sin lugar a dudas, eso es importante, pero no coincido que necesitemos una oposición constructiva. Si hubo una oposición constructiva, es la nuestra. Yo te recuerdo, Juan, cuando ustedes fueron oposición, no votaban nada. El gobernador Kicillof votó en contra, por ejemplo, cuando fue diputado nacional, votó en contra de la mejora del fondo del conurbano para la provincia de Buenos Aires, del cual después se fue gobernador y hoy lo está usando. Esa era la oposición que hacían ustedes. Era una oposición para nada constructiva. Entonces ahora ustedes reclaman lo que no hicieron. Pero más allá de eso, nosotros sí fuimos una oposición constructiva. Acabamos de acompañar, por ejemplo, la prórroga de la fecha de las elecciones y hemos votado un montón de cuestiones acompañando. Hemos votado un montón de leyes acompañando cosas que... Mira, yo fui diputado nacional hasta el 2019. Te puedo asegurar que el Frente de Todos, que era el Frente para la Victoria en ese momento, no acompañó casi ningún proyecto de ley impulsado por el oficialismo. Les agradecemos a los dos, Por lo tanto, a ver, hagámonos cargo. Cuando ahí. fueron, no quisieron. Ahora piden oposición constructiva. Tenemos que serla y discutamos políticas a largo plazo. La pobreza claramente aumentó muchísimo en este plazo y háganse cargo de esa situación que es la de ustedes, no la nuestra. Muchas gracias a los dos. Bueno. Muchas gracias.